Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre el tema de resistividad eléctrica y podemos ver aquí una pequeña diapositiva que incluye los integrantes del equipo. Como primer punto tenemos lo que es nuestro índice en el que desglosaremos un poco de los temas que veremos en esta pequeña exposición. Para entender mejor lo que es la resistividad eléctrica diseñamos una pequeña introducción en la que hablamos sobre la medida en la que vamos a medir la resistividad, que se mide por ohm metro, y esto es la resistencia al paso de la corriente por cada metro cúbico del terreno. Como segundo punto tenemos lo que es la ley de Ohm, que está representada por tres diagramas triangulares. El primero es el voltaje, que es la corriente por la resistencia. El segundo es la corriente por el voltaje es igual al voltaje sobre la resistencia. Y finalmente tenemos la que más nos importa, que es la resistencia, que es el voltaje sobre la corriente. Y finalmente tenemos dos pequeñas pero muy importantes definiciones. La primera es la resistividad eléctrica, que está esquematizada por la letra griega ρ y significa la dificultad que tiene la electricidad o la corriente para pasar a través de un material. Y en su contraparte tenemos la conductividad, que está dada por la letra griega sigma, que quiere decir que es la facilidad que tiene la corriente para pasar a través de un material o un terreno. A continuación tenemos lo que son los objetivos de la prueba de resistividad, que señalamos 6 y se menciona uno que lo tomaremos como el objetivo principal de nuestra prueba, que es recopilar información de la resistividad de los suelos. Con esto podremos deducir las propiedades del mismo. Nos ayudará también a localizar cuerpos y estructuras geológicas, y también podemos ver si esto nos llega a afectar o no en el futuro, así como el saber qué tan corrosivo es el suelo. También podremos determinar el grado de afectación que pueden tener los materiales estructuralmente, ya que esto puede dañar nuestra obra, y también podremos saber o encontrar la profundidad y grueso de una roca en estos estudios geofísicos. A continuación vamos a hablar sobre el origen del método de resistividad, aunque también vamos a hablar un poco de la historia de los métodos geoeléctricos en general. Vamos a comenzar por el siglo XVIII, pues se considera que es durante este periodo de tiempo que se inicia el desarrollo de las técnicas geoeléctricas. Esto debido a que un grupo de investigadores, mientras realizaban una búsqueda, lograron medir la conductividad de algunas rocas. Esto se comprueba hasta el año de 1746, cuando Watson establece que el subsuelo es capaz de conducir la corriente eléctrica. Es durante el siglo XVIII y XIX que surgen los padres de algunos principios físicos que se van a volver muy importantes para todos los métodos geoeléctricos. Ellos son George Simon Ohm, André-Marie Ampère y Michael Faraday. En 1829, Robert Fox realiza la primera exploración con ayuda de métodos geoeléctricos. Esto lo hace mediante la medición de campos eléctricos naturales, y durante esta búsqueda lo que encuentra son yacimientos de sulfuro en Inglaterra. Una de las dificultades a las que se enfrentaban distintos investigadores es que los electrodos que estaban disponibles en la época no eran lo suficientemente adecuados para medir las diferencias de potencial, aunque esto cambia en 1880 cuando Barus presenta sus electrodos impolarizables, lo que volvía más sencillo y más certero el trabajo de los investigadores. En 1907, Münster, a través de los métodos geoeléctricos, halla un depósito mineral en Noruega, y esto es importante porque antes de esto simplemente se usaba con propósitos de investigación los métodos geoeléctricos, pero esta es la primera vez que estos métodos ayudan a producir un beneficio económico, ya que básicamente esas minas pues las usaron para explotarlas y sacar ganancias. En 1910, Konrad Schlumberger, que era un ingeniero en minas, y su hermano Marcel Schlumberger desarrollan una técnica de sondajes eléctricos en el subsuelo. Esto lo hacen para investigar la distribución de minerales y de agua subterránea. Ahora este es un apellido con el que vamos a escuchar mucho a partir de ahora, porque básicamente a Konrad se le considera el padre de la prospección eléctrica y desarrolló varios métodos. En 1913, Schlumberger descubre un yacimiento aplicando el método de polarización espontánea. La siguiente fecha importante que tenemos es en 1920.
pues es cuando Schlumberger hace el primer levantamiento por medio del método de resistividad eléctrica, que es del que les vamos a hablar a continuación con más profundidad. En ese momento el método se aplicó principalmente para la exploración de minas y la búsqueda de petróleo. A continuación, en 1926 se funda la Sociedad de Prospección Eléctrica y esto va a ser importante porque es a partir de esta sociedad que se da lugar a dos de las compañías geoeléctricas más grandes hasta el momento. En 1930, Saba Stefanescu desarrolla el método de cálculo de campos eléctricos en fuentes puntuales para terrenos estratificados de forma horizontal. Este método se usa posteriormente para desarrollar otros métodos o como apoyo, entonces por eso es importante. Y como último punto tendríamos 1943, que es cuando Andrei Tikhonov desarrolla la teoría de los métodos eléctricos para corriente continua. Vamos a comenzar con los materiales necesarios para el método de Wiener. Comenzaremos con el telurómetro, que es un aparato que nos permite medir la resistividad del suelo que vamos a estudiar. Usualmente este viene incluido junto con 4 rollos de diferentes colores, ¿ok? Esos van a ser los encargados de transmitir la información que captemos hacia el artefacto, que es el telurómetro. Por otra parte, ocupamos 4 electrodos y un martillo para poder fijarlos. Algo a lo mejor un poco implícito, pero que también es importante recalcar, es la necesidad de un flexómetro o una cinta métrica para poder medir las distancias a las que colocamos los electrodos. Procedimiento de pruebas. Comenzaremos con el método de Wiener. Este fue desarrollado por el Dr. Frank Wiener y consiste en medir la resistividad del suelo colocando 4 electrodos alineados y enterrados a una misma profundidad. La profundidad de la medición va a depender de la distancia de los electrodos, pero no del tamaño de los mismos, ¿ok? Entonces no va a importar la dimensión que tengan los electrodos que empleemos, ya que hay diferentes en el mercado, sí va a importar a qué profundidad los colocamos. Comenzaremos con el procedimiento de prueba y lo primero que haremos será ubicar nuestra puesta a tierra proyectada, el lugar en el cual nosotros queremos conocer la resistividad del suelo. Ahora vamos a colocar nuestros electrodos de manera equidistante. Eso va a significar que todos deben de estar a la misma distancia y a la misma profundidad. A la profundidad le daremos un valor P y a las distancias que tienen entre cada uno el valor A. Recordemos que esta debe ser la misma, ¿ok? Ahora, si nos damos cuenta en el diagrama, vamos a poder ver que tenemos los electrodos diferenciados por diferentes literales. Los electrodos que tienen las literales C son los electrodos de la corriente y por otra parte los electrodos que tienen la letra P van a ser los electrodos de potencial. Ahora, algo muy importante. La medición que va a arrojar el telurómetro una vez que conectemos todos los cables a él y le demos en iniciar la medición no es la resistividad, es la resistencia eléctrica del suelo. Eso es importante ya que esto requiere un trabajo de gabinete. Y por vil definición sabemos que la resistencia y la resistividad son cosas distintas. La resistencia es un concepto más global. Esto involucra lo que viene siendo la resistencia que presenta el suelo hacia una corriente. Sin embargo, al ponerlo como resistividad va a ser esa resistencia, pero por metro o por unidad de longitud que nosotros elijamos. Entonces, para poder calcular ahora sí la resistividad emplearemos una ecuación que conocemos como la ecuación de Palmer. Esta ecuación nos dice que la resistividad del suelo va a estar en unidades de ohm metro. Aquí es donde se ejemplifica un poco más claro lo que les venía diciendo de que es un poco más específico que la lectura de resistencia que obtenemos. Y eso va a ser en función de la resistencia a la lectura que obtuvimos en el telurómetro, la distancia que hay entre los electrodos y la profundidad que se entierran, a la que se entierran ellos. Por eso es de vital importancia que todos estén a la misma distancia, ya que si tenemos distancias diferentes, por más que sea un error de dedo o que sea una falta de conocimiento, nos va a arrojar una lectura incorrecta. Ahora bien, conociendo ya cómo va a funcionar esto, el telurómetro va a inyectar una corriente por el electrodo C1. Esa corriente va a ir hacia el electrodo C2 y esto va a ocasionar una diferencia de potencial entre los electrodos 2 y 3. Ahora, si nosotros recapitulamos lo que vimos en la introducción, vamos a saber que la resistencia es igual a la diferencia de potencia sobre la corriente. Y nosotros tenemos todos esos valores al igual que el telurómetro.
Entonces el telurómetro lo que va a hacer es medir la diferencia de potencial sobre la corriente que se inyectó al terreno, ¿ok? Y lo bello y lo útil de este procedimiento es que este método nos va a permitir conocer características del suelo a una determinada profundidad solamente variando la distancia entre electrodos. Pongámosle números para que sea un poco más claro. Si nosotros hacemos las distancias de 1 metro, vamos a conocer qué resistencia tiene el terreno a 1 metro de profundidad. Si bien ahora separamos los electrodos a 2 metros entre cada uno, sabremos cuál es la resistencia a 2 metros de profundidad. Otra prueba importante es la conocida prueba OMAPER. Esta requiere de los siguientes materiales necesarios: un cable aislante, un medidor y receptor de resistividad, un arreglo de cable coaxial transmisor y receptor y un cable de fibra óptica. El siguiente es el método Schlumberger. Este método es igual al método Vedder, respecto a que ocupa también 4 electrodos. Sin embargo, la parte importante en la que cambia este método con el método de Venner es la distancia a la que se mantienen los electrodos. Este principalmente varía en los electrodos exteriores y esto nos podrá dar una mayor profundidad. De igual forma, aquí podemos encontrar la ecuación de resistividad para este método. La técnica también ocupada es la que se ocupa con el equipo OMAPER. Este es un medidor de resistividad por acoplamiento capacitivo que va a medir las propiedades eléctricas de las rocas y suelos sin el uso de electrodos galvánicos. De esta forma nosotros también podremos medir el terreno de una manera más rápida y más eficaz. Sin embargo, tiene sus limitaciones y una de ellas es que los terrenos no serán medidos con tanta profundidad como lo hacen las pruebas resistivas de Venner o de Schlumberger. Podemos ver en esta diapositiva, vamos a ver que tenemos un receptor y un transmisor, igual que una cuerda aislante y los demás cables que van a ayudar a que por medio de señales eléctricas se pueda tener una idea de lo que existe en el terreno. Como punto número 5 tenemos lo que son los parámetros obtenidos, en el cual podemos ver una pequeña tabla en las que podemos observar del lado izquierdo la naturaleza del material, que podemos encontrar los terrenos pantanosos, la turba, el humus, el limo y las calizas blandas. Y del lado derecho tenemos lo que es la resistividad, que como se mencionaba anteriormente se mide en ohm metro. Y pues podemos ver que hay un rango de variación en el caso del limo de 20 a 100, en el caso del humus de 10 a 150. Y pasaremos a explicar mejor el siguiente diagrama, que a su derecha podemos encontrar lo que son conocidos como los aislantes y a la izquierda lo que son conocidos como conductores. Podemos entender que aquí hay un rango de variación muy extenso, poniendo el ejemplo del agua destilada. El agua destilada tiene una medida de 10 a la 5 ohm metro, y esto a diferencia del agua natural que se encuentra pues en los ríos, en los mares, pues esta se considera aislante, el agua destilada. En su caso contrario, el agua que se encuentra en el mar o en los ríos se toma como agua que conduce la corriente eléctrica debido a la salinidad de esta. Así pues, los rangos varían dependiendo de la roca, de cada mineral, de los poros que tenga, de la cantidad de agua que tenga y el nivel de salinidad que tenga esta. Y podemos ver aquí un diagrama en el que por ejemplo, al lado derecho tenemos lo que son el xileno, las micas, el cuarzo, y del lado izquierdo hasta el final en azul marino podemos ver lo que son los metales, que son pues los perfectos conductores de electricidad. En el siguiente diagrama, un poco más triste y menos colorido, podemos encontrar lo que son algunos minerales que no vimos en el diagrama pasado, como son la hematita, la magnetita, y podemos observar, como les decía, el rango de variación que es muy extenso, como lo puede ser el de la antracita, que va desde la 10 a la menos 3 ohms hasta la 10 a la 5 ohms. Y finalmente tenemos lo que son los parámetros de resistividad del suelo obtenidos del método OMAPER, que podemos ver en este pequeño diagrama. Los colores indican la resistividad en ohm metro y abajo podemos tener los colores para ver qué tan grande es la medida o qué tan pequeña es. Arriba tenemos lo que es la medida del terreno que fuimos escaneando, y del lado izquierdo tenemos de 0.2, 1.1 y 2.1 la profundidad a la que se encontró este terreno. Como vemos en esta primera imagen, podemos ver que primero nos tenemos que encontrar en nuestro terreno para comenzar así a hacer la medición. Y veremos en las siguientes imágenes cómo este proceso se continúa llevando a cabo.
Vamos a comenzar a clavar las estacas galvanizadas en el terreno a una distancia primordialmente de 1 metro de distancia cada una, y para eso necesitaremos usar nuestro flexómetro, un martillo y lo que vendrían siendo también los electrodos galvanizados. Podemos ver en esta imagen, tenemos los electrodos conectados a una distancia de distancia. De igual forma vamos a comenzar a conectar los cables a lo que viene siendo los electrodos que ya están clavados en el suelo. De igual forma vamos a conectar los cables también al aparato para poder comenzar a realizar las mediciones. Como vemos en la imagen derecha, ya están todos los electrodos conectados a sus cables y conectados también al aparato. Realizada la medición, podemos comenzar a medir la resistencia del terreno, y como podemos ver es un proceso muy sencillo y que principalmente dependerá del equipo usado. Usualmente se presiona el botón verde para comenzar la medición de la resistencia del terreno, que se va a dar en ohms. Estas resistencias son anotadas en una tabla que será después usada. Después de nuestra primera medición a 1 metro de distancia, continuaremos moviendo todos los electrodos ahora a 2 metros de distancia, y así consecutivamente para comenzar a tener una medición más grande del terreno. Podemos ver, vamos a comenzar a ir anotando todas las resistencias que vayamos obteniendo del terreno. Como vimos en las diapositivas anteriores, una parte muy importante del método de la resistividad es el trabajo de campo, aunque es en el trabajo de gabinete donde finalmente nosotros vamos a obtener los datos necesarios para nuestro diseño. Entonces, los datos que nosotros tenemos que extraer del campo y que va a ser muy importante que anotemos de manera correcta es el espaciamiento que hubo entre los electrodos y la lectura del telurómetro. Ahora, aquí es importante recordar que la lectura del telurómetro va a medir la resistencia, no la resistividad, ya que la resistividad es lo que vamos a calcular posteriormente. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que sería el trabajo de gabinete. En la primera columna vamos a tener el espaciamiento que va a estar dado en metros, en la segunda columna la lectura del telurómetro que está en ohms, y por último la tercera columna va a ser la resistividad. Esto se va a calcular mediante la fórmula de Palmer que vimos anteriormente. Aquí simplemente va a ser importante trasladar los datos a nuestro programa de manera correcta y revisar igual que la fórmula esté programada de forma correcta para obtener el resultado deseado. Aquí simplemente se siguen anotando los datos. En el primero fue el espaciamiento de 1 metro con una lectura de 25 ohms. En el segundo tenemos el espaciamiento de 2 metros de electrodos con una lectura de 20 ohms. Aquí se muestra el momento en el que se llena la tabla y ya también están calculadas las resistividades para todas las profundidades. Lo que podemos ver es que cuando el espaciamiento, o sea la profundidad, sea igual a 1, vamos a tener una resistividad de 178.1, y cuando el espaciamiento o la profundidad sea igual a 16 metros, la resistividad va a ser de 804.7. Y por último, esta sería una propuesta para presentar los datos. Simplemente en esta tabla lo que vamos a tener es la resistividad del suelo. Esto lo vamos a hacer a partir de la tabla que mostré en la diapositiva anterior. Vamos a tener la resistividad que va a estar dada en ohmiómetro. Esto en función de la profundidad en metros. Como podemos ver aquí, la curva tiene un comportamiento ascendente, lo que quiere decir que a mayor profundidad vamos a tener una mayor resistividad. Ahora, esto va a ser muy útil para comprender el comportamiento de la estratificación del suelo. Básicamente lo que podemos decir aquí es que va a ser conveniente diseñar tomando en cuenta profundidades más pequeñas, pues es donde nos vamos a encontrar con una menor resistividad del suelo. Y pues si nosotros quisiéramos o necesitáramos trabajar con una mayor profundidad, pues esto nos sirve para darnos una idea de qué tan difícil va a ser trabajar en ese terreno.